Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Diego Cano García, soy el director de Asuntos Legales de la Asociación Nacional de Comercio Exterior ANALDEX y en el nombre del gremio les doy una cordial bienvenida al segundo día de la jornada del webinar Reactivación de la Economía y su relación con los puertos y el comercio exterior, Visión Internacional. Esperamos que esta jornada sea muy productiva para todos ustedes. También le damos una cordial bienvenida y un agradecimiento muy especial a nuestros aliados estratégicos, UNTAD, CEPAL, Ministerio de Transporte, Departamento Nacional de Planeación y la Universidad de los Andes. Extendemos un agradecimiento muy especial a nuestros aliados de negocio, quienes hacen del comercio exterior un sector en movimiento y quienes han hecho posible la realización de este webinar. Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce, Univan, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar. Hoy conoceremos los impactos generados por la pandemia en las principales zonas portuarias de América Latina, como es el caso de Manzanillo en México, el Callao en Perú, Colón en Panamá y Cartagena en Colombia. También intercambiaremos experiencias en la implementación de medidas para enfrentar la crisis, como digitalización de los puertos y ciberseguridad, seguridad en la cadena de comercio exterior, buenas prácticas e innovación para fortalecer la capacidad de recuperación del sector en Latinoamérica. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como @ANALDEXColombia y pueden mencionarnos con el hashtag #WebinarPuertos. Muy bien, los dejo en compañía de nuestro presidente ejecutivo, Javier Díaz Molina, quien realizará la instalación del evento. Javier, muy buenos días, bienvenido y adelante. Juan Diego, muy buenos días y muy buenos días para todos los que nos acompañan en la mañana de hoy en este webinar. Yo quiero, en primer lugar, darle un saludo y un agradecimiento a la viceministra de Infraestructura, la doctora Olga Lucía Ramírez. E igualmente al doctor Ricardo Sánchez de la CEPAL, al capitán Héctor Mora Gómez del puerto de Manzanillo en México, al doctor Edgar Patiño, presidente del directorio de la Autoridad Portuaria del Perú, a Juan Carlos Crostón, vicepresidente de Mercadeo de Asuntos Corporativos del Terminal Manzanillo en Colón, en Panamá, a Giovanni Benedetti, director comercial del puerto de Cartagena. Igualmente a nuestros aliados, las entidades que nos han permitido organizar este webinar, la UNTAX, la Universidad de los Andes, CEPAL, el Ministerio de Transporte de Colombia y el Departamento Nacional de Planeación de Colombia. E igualmente agradecer a nuestros aliados estratégicos, el puerto de Agua Dulce en Buenaventura, Univan y el grupo Puerto de Cartagena. Bueno, yo creo que una de las conclusiones del webinar de ayer, y creo que lo planteaba Ricardo Sánchez y todos estuvimos de acuerdo, es que no va a haber post-COVID. Este virus llegó para quedarse y por lo tanto plantear cómo va a ser la operación, cómo va a ser la actividad del día a día de nuestros puertos, de nuestro comercio exterior, cuáles son las experiencias de cada uno de los principales puertos en la región, resulta fundamental, porque tenemos que convivir con este virus. Lo que tenemos es que ver cómo nos protegemos, cómo nos cuidamos, y eso implica pues la adopción de los protocolos, pero también el cumplimiento de esas normas, no solamente en nuestros sitios de trabajo, sino en la vida diaria, en la calle, en el transporte, en todas las actividades. Entonces, creo que mirar ese tema en la actividad portuaria, en la actividad de comercio, resulta fundamental. El otro elemento relativo a las cadenas globales de valor, también veíamos cómo se requebrajaron, particularmente esa cadena que nos vinculaba con China. Cuando vino la pandemia en China, se rompieron esas cadenas de aprovisionamiento y distribución
Y lo que uno empieza a ver ahora es que se fortalecen más cadenas regionales de valor. Y lo puede uno ver en las cifras. Ayer veíamos cómo México se constituye hoy en el primer exportador a los Estados Unidos, desplazando a China. ¿Qué va a pasar con nuestros países, con los países de la región? ¿Cómo vamos a consolidar esas cadenas regionales de valor? ¿Cómo vamos a profundizar nuestros procesos de integración en la Alianza del Pacífico, en la comunidad andina, con Mercosur? En fin, ¿cómo vamos a consolidar esas cadenas y aprovechar esas cadenas regionales de comercio? Creo que ese es un elemento fundamental. Y el otro tema, cómo hacer un balance entre facilitación, control, pero también seguridad. El tema de seguridad es un tema que sigue siendo relevante en el comercio internacional. Entonces, creo que tenemos una mesa y unos panelistas pues muy conocedores de estos temas, y yo los invito a que disfrutemos en la mañana de hoy de este webinar que nos va a permitir por lo menos vislumbrar qué es lo que viene, cómo vamos a seguir activando nuestras economías, recuperando nuestras economías para que esa recuperación sea rápida, sea en V, y el 2021 podamos volver a unas cifras positivas en materia de comercio. Entonces, bienvenidos, nuevamente el agradecimiento a nuestros panelistas, a nuestros expositores y a ustedes por estar conectados en la mañana de hoy. Muchas gracias, Juan Diego. Le retorno el uso de la palabra. Muchas gracias. Javier, muchas gracias por esas palabras de bienvenida. Muy bienvenidos a todas las personas que se siguen conectando en este momento. Estamos llegando a cerca de 300 participantes que se están conectando. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @AnaldexColombia. También, para las personas que han participado en anteriores eventos de Analdex y las nuevas que se unen en el día de hoy, recuerden que pueden participar, bien sea a través del chat, donde ya nos están empezando a enviar algunos mensajes de agradecimiento y de saludos, pero vamos a dejar las preguntas para un cajoncito que también encuentran en la parte de abajo que dice preguntas y respuestas. Posteriormente, mientras que realizamos la moderación y en el panel de expertos, vamos a tomar las preguntas más votadas y las de mayor impacto que las podemos compartir con todos nuestros panelistas. Esto para que lo tengan muy en cuenta y podamos participar, que de pronto estos temas remotos no nos dejen tan distantes. Ahora sí, damos inicio al panel Sector Marítimo Portuario en América Latina, que cuenta con una nómina de conferencistas internacionales de lujo. Cedo la palabra a la moderadora del panel, Olga Lucía Ramírez, viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte. Viceministra, muy buenos días. Un placer de nuevo contar con usted en estos eventos y muchísimas gracias por su participación. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Ya vamos acá por el segundo. Yo creo que vayamos por más para seguir trabajando por todo el tema portuario y de comercio exterior. Yo los saludo, estoy ahorita en presidencia. De pronto, al finalizar el panel tendré que retirarme, pero básicamente nuevamente saludarlos, decirles previo a presentar a los panelistas de lujo que finalmente venimos llegando a una nueva normalidad. Yo creo que ya no es algo pasajero, ya todos sabemos que esto viene para quedarse en el tiempo un poco más. Entonces tenemos que tomarlo como una oportunidad de aprendizaje y como de reingeniería. Entonces acá lo que hemos repetido mucho es que el COVID vino, nos cambió muchas cosas y que hoy es una realidad. Entonces la decisión que tenemos que tomar hoy es cómo la tomamos, si lo aprovechamos y lo potenciamos o simplemente pues nos quedamos ahí. Entonces si ustedes me preguntan a mí, yo voy por la primera opción y la idea de estos espacios es poder ver nuevas oportunidades y ver cómo nos adaptamos a esta nueva normalidad. Entonces, ahora vamos a hablar del tema del sector portuario. Pues, si bien ha estado golpeado por la pandemia, yo vuelvo y repito y resalto que es uno de los que nunca paró. Entonces, por su misma naturaleza, ¿qué nos ha permitido? Garantizar el suministro de carga, el correcto abastecimiento de los elementos básicos durante toda la etapa de aislamiento, alimentos, insumos médicos. Entonces, los puertos siempre estuvieron presentes y siempre han estado presentes durante todo este difícil momento que estamos viviendo nosotros. Sin embargo, también es un sector que ha sentido los efectos de la pandemia.
todos sabemos que el tráfico portuario disminuyó considerablemente. Esto también como un coletazo a la disminución de carga a nivel mundial. Y pues todo básicamente porque se impusieron unas estrictas medidas de restricciones que también impactaron el comercio exterior. Entonces, ¿qué impactaron? El nivel de operación de los puertos, todo el tema de organización del personal, protocolos y demás. Y vuelvo y repito, lo dijimos la vez pasada, a pesar de que en el primer trimestre hubo un incremento en la economía, que Colombia fue uno de los que incrementó con Chile, pues ahora sí, como lo mencionábamos, se están empezando a afectar los efectos negativos y pues el segundo semestre de pronto no va a ser tan alentador, pero pues la idea es mirar cómo lo afrontamos. Entonces hemos venido navegando contracorriente, a mí me gusta usar mucho los términos acá en los puertos, pero pues como lo ha anunciado el Ministerio de Hacienda, esperamos una contracción de nuestra economía alrededor del 17%, entonces tenemos que prepararnos. Entonces estas mismas predicciones hablan que este tercer trimestre que estamos empezando, pues vamos a ver cómo nos va. Vamos a tener un nivel de recuperación, pero nos hemos ido reactivando, como todos saben, el presidente ha anunciado reactivaciones de la vida productiva y pues el sector, el tema portuario pues no es uno y de comercio exterior pues digamos que está metido acá, entonces vamos a ver cómo nos vamos a ir recuperando y cómo esto va a impactar en los puertos. Entonces, ¿qué tenemos ante nosotros? Un gran reto como industria. Todos sabemos que la operación portuaria no regresará de la misma manera como la conocíamos, pero pues continuamos implementando medidas que nos van a hacer continuar en la medida de lo posible en una normalidad. Entonces, en este momento tenemos que aprovechar y potenciar todo lo que hemos aprendido en estos meses, lo que en algunos casos hemos tenido que desarrollar mucho más rápidamente de lo que hubiéramos querido. Entonces, resaltar que el sector portuario tiene esta capacidad, como lo ha hecho, de moverse a la misma velocidad que lo hacen las cambiantes dinámicas de la actualidad. Ojalá incluso lo podamos hacer más rápido. ¿Qué implica eso? Que tengamos que trabajar, que tengamos que analizar, que estudiar y básicamente analizar todas las operaciones nuestras de infraestructura, servicios asociados. Acá vamos a hablar de un tema importante que es la digitalización de las actividades de los puertos y las correspondientes medidas de seguridad electrónica, porque sabemos que ahora ha resurgido todo el tema electrónico y demás, entonces ahora tenemos un riesgo que ya venía creciendo, pero es todo el tema de ciberataques. Entonces, pues analizar cada uno de estos componentes que componen toda esta robusta y compleja cadena logística, porque es toda una cadena, y pues la idea es que miremos cómo las podemos mejorar. Decirles también que esas medidas que hemos adoptado rápidamente abren un gran horizonte de oportunidades. Como les decía ahora, aprovechamos mucho más la tecnología, la digitalización portuaria como una herramienta de posicionamiento en términos de innovación y eficiencia, en todos nuestros servicios de la región. Entonces, la idea es que hoy lo podamos hablar con nuestros expertos, todo esto para facilitar la facilitación logística. Entonces, aquí quisiera también dejarles otra idea y es que por mucho tiempo hemos mirado hacia tierras lejanas pensando que desde ahí vienen las oportunidades. Y yo esto ahorita Javier lo mencionaba y creo que es importante que nos fortalezcamos como región. Y creo que eso es parte de la tarea de este tipo de eventos donde contamos con expertos pues de toda la región, donde tenemos que mirar no solo allá las oportunidades que están en Asia o en otros países lejanos, sino las oportunidades que tenemos hoy y ahora. Entonces, la invitación es a que miremos más cerca, a que miremos a los vecinos y que nos fortalezcamos en el comercio internacional. Todos acá compartimos una historia, compartimos un idioma, compartimos costumbres con muchos de los países que nos rodean. Entonces, en planteamiento es qué tal si nos planteamos un futuro donde aprovechemos mejor los acuerdos que tenemos en América y nos acerquemos aún más a nuestro sector como sistemas de comunidades portuarias. Esto tendrá obviamente que ser una apuesta a un mayor nivel porque implica muchos factores y muchos actores. Muchos expertos hablan de cuáles son las oportunidades en medio de la crisis y una de ellas es esa integración de los mercados locales. Yo acá traigo un poco de experiencia, me estoy leyendo un libro que se llama El Imperio del Mar y realmente acá la historia se repite. El mar siempre continúa siendo como un lienzo que unifica todas las civilizaciones a través de los siglos. Acá se han dado conquistas entre el cristianismo, el tema de todo el mar para la parte de Alemania y el norte de Europa, pero realmente el mar es clave para escribir la historia de los pueblos. Entonces, hoy, frente al mar que, digamos, luego se fue
encontrando competidores como lo son el transporte aéreo, por ejemplo, o el transporte aéreo casi que está arrodillado ante esta pandemia, todos lo sabemos, es un sector bastante golpeado, pero entonces acá tenemos que hacer de los retos oportunidades y acá nos vale la pena preguntarnos cuál va a ser el papel que jugará el comercio marítimo en los años que vienen y cómo va a contribuir esto al desarrollo de las naciones. Aquí, ¿de qué depende? Del papel y de la manera como los gobiernos y las naciones le den más eficiencia y más preponderancia a todo el tema del comercio marítimo para mirar cómo va a ser el impacto en un futuro, pues sabiendo que el mar es clave para todo el desarrollo y el progreso de las naciones. Entonces, pues nada, aquí hay mucho por hacer, mucho por aprovechar y mucho por navegar. Entonces, la pandemia nos puede generar otra enseñanza y una más sencilla, que los invito hoy a que la tengamos presente, y es que juntos, así sea en la distancia, somos más fuertes. Y esto lo hemos demostrado en estos meses. Entonces, dejémoslo claro de aquí a lo que viene más adelante. Entonces, ya dicho este contexto de cómo estamos viendo, de qué retos tenemos por delante, yo quisiera pasar a mencionar al panel de lujo, como lo mencionábamos, de quienes nos acompañan hoy. En primer lugar, al capitán Héctor Mora Gómez, que actúa como director general de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo en México. También al señor Edgar Patiño, presidente del Directorio de Autoridad Portuaria Nacional del Perú, Autoridad Portuaria. Juan Carlos Crostón, vicepresidente de Mercadeo y Asuntos Corporativos de Manzanillo Internacional, Terminal de Panamá. Gracias por acompañarnos. El doctor Giovanni Benedetti, un segundo que se me fueron aquí los nombres, que es el director comercial de la organización Puerto de Cartagena de Colombia. Entonces, como ven, son personas que tienen un amplio conocimiento del sector, pero que además representan varios puntos de vista, y la idea es que hoy nos puedan compartir como todas las apreciaciones, experiencias que tengan sobre las preguntas y podamos seguir avanzando. Bueno, entonces presentados y saludados y presentado un saludo de mi parte a todos los panelistas. La dinámica es la siguiente: tendremos 2 preguntas que son dirigidas a todos los panelistas y posteriormente continuaremos con una pregunta por cada panelista de acuerdo a su expertise. Entonces quisiera comenzar con la primera y es para todos, entonces después cada uno tendrá el uso de la palabra, y es: a raíz de la crisis generada por la pandemia, la mayoría de los países a nivel global han decretado cierre de fronteras, toques de queda, cuarentenas prolongadas, entre otras medidas de contención del virus que han generado una reducción en los intercambios comerciales y en consecuencia cancelaciones en las salidas de buques de carga en las principales rutas marítimas en aproximadamente un 20% en los meses de abril y mayo. ¿Podría cada uno de ustedes mencionarnos cómo se adaptó y se sigue adaptando su zona portuaria a esta nueva normalidad y qué medidas podrían ser permanentes de largo plazo? Entonces, 1, ¿cómo ha sido la adaptación? 2, ¿qué medidas creen ustedes que no son solo reactivas, sino que pueden continuar en el largo plazo? ¿Y qué experiencias nos pueden mencionar que han implementado desde su zona portuaria para garantizar la aplicación de las medidas de seguridad? ¿Y qué impacto han tenido estos en su panorama de inversión? Sé que parece largo, pero es básicamente que nos cuenten cómo se han adaptado, qué tiene vocación de permanecer en el tiempo, y de cara a la implementación de las medidas de seguridad, cómo ha impactado eso su futuro y el tema de sus proyecciones en inversión. Quisiera ahora darle la palabra a Giovanni, no sin antes resaltarles y contarles a todos los que están hoy acá en el foro, y es la emocionante operación que se dio el día de ayer, donde se pusieron en simultánea en operación todas las grúas que tienen, que son 13, ahorita me corregirás, pero vi un video y realmente esto nos da muestra de que aún en momentos difíciles podemos continuar, podemos mejorar, y vimos atendiendo varios buques en simultánea, con lo cual pues felicitaciones, y pues es motivo de orgullo seguir para adelante y trabajando por mejorar la eficiencia y la operación en los puertos. Entonces, Giovanni, bienvenido y adelante. Muchas gracias a nuestra viceministra Olga Lucía Ramírez, un saludo muy especial. También pues muchas gracias a Javier, a todo el equipo de Naldex. La verdad que estamos muy complacidos de estar aquí hoy, y sobre todo por estas
iniciativas cibernéticas, por así decirlo, cómo nos cambia la vida, ¿no? Yo diría que para empezar estamos aquí para hablar como de reactivación y la verdad es que hay pues tres cosas seguras en la vida, ¿no? La muerte, los impuestos y el cambio. El cambio es una constante y tal vez lo que nos tiene tal vez un poquito aturdidos hoy es la velocidad de este cambio. No es que no se dé, se sigue dando y si hay algo interesante de pronto como para ver es cómo ha sido ese cambio de la industria marítima en todos los años, cambios que se siguen dando hasta el día de hoy. Eso es bastante interesante y profundizaremos un poquito sobre eso. Hablamos mucho de reactivación, pero yo creo que de pronto la palabra se queda un poquito corta. Hablamos de reestructuración, hablamos también de renacimiento, hablamos también de creación, nacimiento y auge de nuevas cosas. Digamos que no volvemos a un nuevo normal, yo creo que eso está bastante claro y hay que ver que las estadísticas como tal no se les da igual para todos. De hecho, esta pandemia, algunos hablan pues muy mal de ellas, pero otros veo sus números y son bastante positivos, lo cual indica que siempre hay oportunidades para todos. Otras industrias muy estables, lo que hemos mirado en la actividad de comercio exterior y por lo tanto yo diría que es como un primer acercamiento. Esas estadísticas a quién golpean, cuándo lo golpea y dónde de esas crisis nacen esas oportunidades. Hemos hablado mucho del COVID y yo diría que ante el comercio exterior, los puertos somos comercio exterior, no es que no están deslindados, somos parte del aparato productivo, comercial, de abastecimiento total, no solo de las naciones, sino de las regiones, sobre todo para el caso del puerto de Cartagena, que también es un gran centro de conexiones para la región. Pero si miramos, yo digo que hay algo súper interesante. Si hubiéramos sentado a Bill Gates, a Steve Jobs y a Larry Ellison junto con sus equipos, no hubiéramos logrado tantos cambios en lo electrónico, en lo digital, como ha logrado hacer e impulsar esta pandemia. Siempre hemos hablado un poquito de disrupción. La disrupción se venía dando en muchos aspectos. Y es fácil hablar hoy de Uber o de Rappi o de Expedia, tantas plataformas que de una forma u otra nos cambiaron nuestra vida. Pero lo más interesante y tal vez para recordar es que si ha existido algo bien disruptor en el comercio internacional es el nacimiento del contenedor. Si la globalización de hoy es posible fue gracias al contenedor. Desde 1961 es lo que ha permitido ese crecimiento exponencial del comercio, independiente si es nearshoring, offshoring, lo que queramos y su transformación en el tiempo. Hoy hay contenedores que llevan no solo líquidos, no solo perecederos, y hay también de gas, bueno, hay de todo y continúa. Hoy hablamos incluso de los contenedores inteligentes y tal vez es una de las grandes oportunidades que tendremos más adelante. Cómo hay un rezago todavía de la industria marítima, a pesar de que es más lenta contra la industria aérea en todos los trámites, en toda la lentitud, en toda la papelería que hay detrás. Pero bien, viendo lo malo de este COVID hoy, al revés, trae muy bonitas oportunidades para trabajar en eso. Ayer en otro panel que estuve, hablaban de cómo las navieras gastan $8 billones al año en envíos de documentos por DHL, por UPS, por lo que sea, y cómo eso, mejorando, por así decirlo, con nuevas plataformas y vías de comercio, eso podría mejorar, no solo en reducir costos, pero sobre todo tiempos, que eso. Octubre o noviembre del año pasado, diríamos que las grandes oportunidades de crecimiento económico y de empleo eran cruceros, eran las líneas aéreas. Dicen que cualquiera que quisiera ser piloto estaba garantizado su trabajo por los años de los años, pues bares, restaurantes, todo lo que queramos, todo lo que significaba masas de gente. Y hoy, tan pocos meses después, pues todo esto ha sido revaluado o llegado a una nueva condición para reevaluar
ese nuevo mañana, lo que es muy curioso. Esto nos indica la rapidez de los cambios. Hablando un poco más ya en detalle de qué nos ha traído, y estoy totalmente pues, de acuerdo con los diferentes panelistas, yo digo que hay una cosa que es súper importante en el puerto, no es estar abierto, es la confiabilidad. Confiabilidad incluye eficiencia, confiabilidad incluye productividad, confiabilidad es no solo el puerto, es el sistema comunitario alrededor del puerto. Apenas iniciamos, tuvimos unos pequeñitos, llamemos inconvenientes. El puerto operaba, pero un patio de contenedores externos cerraba temprano. Entonces no habían contenedores vacíos para llenar las cargas de exportación. Y yo creo que muy rápidamente, no solo el puerto, sino también las autoridades, todos los que hacemos parte de esa comunidad portuaria, entendimos que éramos parte de un todo. Me sorprendió muchísimo cómo, y resultó incluso hasta fascinante, cómo rápidamente evitamos esas firmas de los BLs, esas colas que habían en las agencias marítimas para buscar los levantes de carga, cómo rápidamente la misma Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales logró aceptar BLs electrónicos para dar levante a sus cargas. Yo creo que todo el mundo, eran pasos que a lo mejor eran simples y no se daban por miedo, porque siempre ha sido así, quién sabe por qué. Pero todo esto nos permitió rápidamente salir adelante con esquemas mucho más flexibles y rápidos de trabajo. A nosotros como Puerto de Cartagena nos complace pues muchísimo anunciar que fuimos el primer puerto en Latinoamérica certificado por Bioseguridad Safeguard por Bureau Veritas. Yo creo que lograr eso dice gran parte de todo el empeño que le pusimos de que la salud de nuestros trabajadores era lo primero, la salud de la comunidad portuaria era lo primero, porque vuelvo y repito e insisto, confiabilidad lo es todo. Y si tus propios empleados, tus propios asociados no tienen confianza, no tienen paz mental de que están siendo protegidos, atendidos y escuchados, pues era es muy difícil salir adelante con esto. Lógicamente, procesos de entrenamiento y reentrenamiento, porque hay que entender que cerca de 500 colaboradores hoy trabajan desde casa, trabajan remotamente. Eso implica no solo un mayor compromiso, sino también esquemas para reentrenarse, cómo estar seguros de que tienen además todos los elementos para garantizar su productividad y total entrega al trabajo desde casa. Eso era muy importante para nosotros. Digamos que fue algo que rápidamente pudimos lograr, migrando rápidamente a todos estos esquemas de trabajo desde casa. También podemos decir con mucha tranquilidad que desde el día 1 de esta pandemia hemos podido operar 24/7 sin ningún tipo de interrupción, lo que ha sido pues muy importante para garantizar el correcto flujo de todos los bienes de comercio exterior del país. Lo importante siempre ha sido cómo mantener la economía rodando, independiente si está disminuida o no, pero que no haya ningún motivo para decir de que no todos los elementos, no toda la entrega, no toda la vocación para servir adecuadamente en lo que nos corresponde, cuya misión es muy clara. Somos parte del sistema económico del país y en la medida en que podamos y pudimos garantizar esos esquemas, fueron bastante significativos para mantener esa economía rodando. Desde la parte cibernética, afortunadamente siempre hemos sido un puerto muy dado a ser tecnológicamente avanzado en todos estos esquemas. Tenemos unos sistemas muy robustos, lo cual nos facilitó poder hacer estas migraciones de una manera bastante fácil, por así decirlo. Y en cuanto a los volúmenes de carga que tantos hablaban, yo creo que hay que partirlo como en varios esquemas. De acuerdo, el tema de los cruceros, que para nosotros significaba cerca de
500,000 visitantes al año, eso llegó a 0, con unos impactos económicos para la ciudad, que podemos hablar más adelante de eso. Tuvimos un muy buen primer trimestre, que en cierto modo inciden en el comportamiento del segundo trimestre, pero como gran puerto de transbordo que somos, como el puerto mejor conectado de las Américas, digamos que las estadísticas son un poco diferentes y de hecho al cierre del segundo semestre podemos decir que todavía tenemos unos indicadores positivos creciendo cerca del 10% con respecto al año pasado. Ahora bien, si vamos para el caso de importación, por ejemplo, tenemos caídas de menos 30% para el caso de mayo de junio. Todo depende de cómo lo miremos. Hay buenas noticias con el caso de exportación, por ejemplo. Y para el caso de la exportación, por ejemplo, en junio crecimos 13% con respecto al año pasado, y parte de pronto de lo que hablaba la viceministra y lo que hablaba Javier. Por ejemplo, ya tenemos 2 casos reales de compañías colombianas que han podido aprovechar todos estos temas de near sourcing y hemos despachado más de 600 contenedores en lo que va de junio y julio. Antes era ex-China, ahora vía Colombia, Cartagena, con destino a Estados Unidos. Así que hay yo creo que unas indicaciones muy interesantes para decir que a pesar de todos estos cambios tan dramáticos, tan vertiginosos, siempre hay oportunidades para salir adelante y continuar innovando y creciendo y redefiniendo lo que es un puerto hoy. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias. Resaltar, y no es porque sea colombiana, pero pues que Cartagena es un puerto ejemplo a nivel Latinoamérica por todo el tema de carga, reconocer eso, todo el tema de eficiencia en las operaciones y en exportaciones en un momento donde, como vemos, los indicadores están cayendo. Resaltar que pues Cartagena es el que más mueve contenedores en Colombia y aún así ha estado en la capacidad de responder ante toda la contingencia con todas las medidas que nos mencionaba Giovanni. Y acá resaltar 2 temas o 2 palabras grandes: cambio. No debemos tener la medida del cambio, debemos tener la capacidad de adaptarnos, y confiabilidad, entendiendo confiabilidad no solo como un solo aspecto, sino en todos sus componentes de productividad, del sistema, pues de todo lo que nos mencionó Giovanni. Entonces, voy a pasar a la segunda pregunta, donde ya de pronto algunos han mencionado y de alguna manera el tema de la tecnología. Entonces quisiera que rápidamente nos dieran unas ideas de qué acciones en materia de digitalización se han implementado en el sector marítimo portuario y cuáles son los riesgos causados por eventuales ciberataques y qué medidas han implementado para mitigarlos. ¿Sí? ¿Vas a agregar algo al tema de digitalización? Sí, voy a tratar de hacerlo muy rápido, en honor del tiempo. Afortunadamente, todo este tema de tecnología, digitalización ha estado en nuestro ADN desde el nacimiento de la empresa. Por lo tanto, le hemos apostado fuertemente desde el inicio de nuestra organización hace más de 26 años ya. Entonces, todo lo que era el intercambio electrónico de datos, le jalamos. Crear el sistema comunitario, le jalamos. Si ayer, viceministro, usted pudo ver la operación no solo de las 13 grúas pórticos, sino las casi 50 grúas de patio, más de 100 camiones soportándolas, en donde se movilizaban más de 540 contenedores por hora. Eso significa pues robustez y unos sistemas muy fuertes que permiten por medio de algoritmos detectar en cuáles de los millones de oportunidades para colocar un contenedor se puede hacer esas operaciones de manera rápida. Le apostamos del principio, por ejemplo, a ser el único puerto CSI de Colombia, que es del Container Security Initiative con Estados Unidos. Entonces tenemos conexión directa con el NPS en Washington, por ejemplo, con el Pentágono, para tener unos robustos sistemas de seguridad, entendiendo pues el flagelo de la droga. ¿Qué más o qué sigue? Hemos hecho una apuesta muy importante. Tenemos nuestra propia aceleradora que llamamos Delta X, con el tema, con el objetivo de colocar retos a diferentes compañías de innovación en la región para que nos ayuden a crear nuevas plataformas y oportunidades de mejoras en todos estos sistemas logísticos. Por lo demás, realmente, y en honor al tiempo, pues vamos a continuar con la última pregunta, pero todo lo que es digital, diría,
que lastimosamente la tecnología siempre va un poco más rápido que la legislación, y eso muchas veces se convierte pues en un freno y en cierto modo pues nos obliga también a estar en estos procesos a veces llamamos educativos a diferentes entidades de diferentes autoridades que participan en procesos de comercio exterior del país. Listo, Giovanni, mil gracias. Solo para cerrar este tema, resaltar que el principal desafío es encontrar maneras de actualizarnos a los modos digitales progresiva pero decididamente. Esto que nos permitirá articular todo lo que son las operaciones con los trámites de aduana, narcóticos y demás, y también conectar no solo el puerto a su interior, sino el puerto con el entorno ciudad y toda la cadena logística, como todos ustedes lo han mencionado. Vamos entonces a la última pregunta dirigida a Giovanni. Lo que nos planteamos como pregunta es que Cartagena ha sido una ciudad muy afectada por la pandemia de COVID-19. Y en su opinión, Giovanni, ¿cuáles considera que cuáles han sido las principales afectaciones al puerto y cuáles son las propias perspectivas que se tienen respecto a crecimiento o decrecimiento en el puerto como resultado de la crisis? Nos adelantaba algo en su alocución inicial, pero ¿qué expectativas tienen para el resto del año? Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Bueno, yo creo que para poder responder adecuadamente esa pregunta hay que analizar la situación de Cartagena desde diferentes puntos de vista. Primero hay que entender que Cartagena es una ciudad-puerto. No solo es las organizaciones portuarias, sus terminales, es todo lo que está alrededor. Cartagena nació para ser puerto y como tal, todas las actividades que suscitan alrededor de la bahía de Cartagena pues son muy importantes en ese sentido. Yo diría que si analizamos la situación de Cartagena desde el punto de vista del empleo, sobre todo la ciudad ha sido muy golpeada fuertemente, sobre todo por la caída tan dramática en todo lo que tiene que ver con el turismo. Cartagena pues sí, es muy industrial, es muy turística, es muy logística portuaria, digamos que tiene varios elementos. Y tal vez la parte que nos preocupa un poco más es ese empleo formal que se ha perdido rápidamente por toda esa connotación de que Cartagena venía creciendo mucho, ya era el tercer aeropuerto del país, una expansión hotelera significativa, restaurantes, congresos, matrimonios, bueno, tantas cosas que como tal afectan. El eslabón portuario, ese pedacito, digamos que son el tema de los cruceros, cuyo impacto económico se calcula por allá por los 70, 80 millones de dólares que se irrigaban pues, en el comercio, en los taxistas, en los tours, en diferentes actividades que sin duda alguna golpean un sector de la ciudad. Ahora bien, nosotros como organización y siendo conscientes de eso, pues nos hemos, por así decirlo, embarcado en buscar paliativos y alivios para Cartagena y por eso nuestra organización ha decidido donar y participar con una suma cercana a los 10.000 millones de pesos en tratar de mantener todo esto vivo porque siempre somos optimistas por naturaleza. Si miramos un poco lo que es la Cartagena industrial, yo siempre repito, mucha gente no lo sabe, Cartagena es la primera zona industrial exportadora del país y la tercera zona industrial de Colombia. Podemos decir que si bien no es que sea extremadamente positiva, es una industria muy estable, apalancada por todo su complejo petroquímico, agroquímico, se ha desempeñado bastante bien, vemos cifras bastante positivas y alentadoras en su potencial y en su resultado exportador como tal. Y les decía anteriormente que ya para el caso de junio de este año registramos con complacencia un crecimiento en unidades, no en valor, no ad valorem, porque nosotros contamos son contenedores, pero de 13% comparado con el año inmediatamente anterior. Hay, por ser Cartagena, pues un centro de conexiones importantes, por ser catalogado como el puerto de la mayor conectividad en las Américas. Sin duda alguna, ¿esto qué significa? Es robustez en los tráficos y cuando hay que cancelar o hay que reprogramar
ciertos tráficos. Como todo no depende de Colombia, pues Cartagena sufre mucho menos en este sentido, y digamos que hemos tenido una situación de tráfico bastante estable, tráfico marítimo, que ha permitido que al cierre del primer semestre tengamos un crecimiento positivo de más 10% en relación con los volúmenes del primer semestre del año inmediatamente anterior. No todo es positivo, sin duda alguna. Los tráficos de la carga rodante, por ejemplo, todos los car carriers están caídos cerca de un 50%. Es apenas lógico, la industria automotriz está muy, muy golpeada. Las importaciones llevan una caída acumulada cercana al 9%, y los últimos 2 meses, digamos que la exportación cayó primero, la importación ya venía navegando, uno ve siempre un poquito de rezago en ese tema, pero cayó posteriormente en ese sentido. Pero igual somos optimistas, esperamos un cierre de año bastante positivo. De hecho, a lo largo de este semestre incorporaremos nuevas rutas directas a Asia y hacia la costa este de Estados Unidos. Ya tendremos 3 rutas, a pesar de que estamos en el Caribe y mucha gente no lo sabe, una excelente conectividad con el continente asiático. 3 rutas con los barcos de última generación, barcos de más de 15.000 kilos de capacidad, 175.000 toneladas equivalentes, si así se quiere ver, o 366 metros de eslora. Bueno, y eso pues sin duda alguna significa nuevas oportunidades para todo el aparato logístico que converge sobre Cartagena. Yo quiero resaltar que el papel de los puertos es dinámico. No solo es esa interfase entre océano y tierra, ¿no? Va mucho más allá, y es la forma como nosotros desde la organización Puerto de Cartagena miramos este problema. Entonces, por lo tanto, los puertos tienen que estar cada vez más integrados en las redes de abastecimiento y en las redes de comercio. Entonces, hoy, como ponerles un ejemplo, desde nuestras facilidades operamos cerca de 40.000 metros cuadrados destinados a centros de distribución internacional, en donde atendemos carga no solo para Colombia, sino para la región, para compañías como Decathlon, todas las tiendas de Chile, México, Perú, se surten desde Cartagena hoy, así como las de Colombia, igual para Bayer, Red Bull, otra serie de compañías muy reconocidas, Pirelli, Saint-Gobain, que han confiado y mejorado sus operaciones logísticas, apalancándose sobre el sistema portuario y marítimo de Cartagena. Y yo creo que viene más, y viene mucho más ante toda esta, muchas más oportunidades ante esta aceleración del e-commerce que hemos visto, y desde ya estamos pensando en cómo nuestro papel puede ser mucho más preponderante, mucho más significativo en facilitar a este comercio. Hoy estamos, por ejemplo, pensando en el desarrollo, o avanzando en el desarrollo desde el puerto de Cartagena, tener un e-fulfillment center para cualquier persona que compre a través de las grandes superficies en Colombia, pueda recibir su carga de puerto a su casa directamente. Yo creo que es una bonita oportunidad para los puertos para seguir innovando, para seguir siendo útiles, entendiendo de que no solo somos tarros de contenedores, barcos, no, que nuestro rol es ser un facilitador activo de los flujos de comercio y de las cadenas de abastecimiento. Entonces, eso estamos trabajando, estamos muy optimistas y creo que van a salir nuevas oportunidades para que los puertos no se reinventen, continúen su evolución, que ha sido desde que arrancaron los barcos a vela hasta donde estamos hoy. Entonces, tenemos que seguir siendo activos e involucrándonos en todas estas reglas del nuevo comercio. Eso es, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, en honor al tiempo, vamos a pasar la palabra a Juan Diego para continuar con la actividad. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias también a todas las personas que siguen conectados, alrededor de 400, que realmente demuestran todo el interés y la importancia de este tema para todo el público en general y para el sector marítimo. Voy a hacer una pregunta, pero que va a englobar alrededor de 3. Y esto, como bien lo decía, en virtud del tiempo, Ricardo, y yo creo que nos vamos a pasar unos minuticos también con todo el permiso de todos ustedes, con todo el permiso de los panelistas. Voy a hacer una pregunta que involucra a 3, mientras que le damos también a Ricardo, que tiene la gran labor de
de cerrar con las conclusiones de los 2 días. Entonces, la pregunta es, eso nos pasa a todos, Ricardo. Entonces, la pregunta es, y a partir de allí empiezo a desarrollar las otras dos. Nos dice Diana, es muy cierto que el avance en la virtualización en los procesos ha sido muy rápido a causa de la pandemia. Sin embargo, quiero saber si ha sido más complejo en los puertos, la implementación de sistemas eficientes o el cambio en la mentalidad de todos los colaboradores en los puertos y los diferentes componentes de esa cadena logística que no confían en la información que se entrega de forma virtual y cómo eso afecta la eficiencia en los cambios. Aquí me voy a permitir hacer un par de comentarios. El capitán nos había comentado también un poco de cómo estos puertos paperless, Edgar también nos había mencionado, Juan Carlos también nos había dicho de la importancia de las personas y cómo se ha dado todo este proceso de automatización o de robotización, pero uno cómo logra entonces darle también cabida a todas estas personas que necesariamente necesitan estar involucradas en toda la cadena, porque no podemos dejar también ese factor humano, y más importante ahorita que hay una destrucción de empleos tan importantes. Entonces ahí ya complemento con la pregunta que nos hacen Germán, que es más o menos cómo involucramos más personas, y por acá también nos hace otra preguntita que me parece que se alinea con todo este tema de los procesos de virtualización, automatización, robotización, y uno cómo involucra a otros actores de la cadena, porque no podemos dejar de lado los puertos, que son los grandes articuladores, pero por ejemplo cómo se articulan ahí los camioneros dentro de todo este proceso de virtualización. Entonces yo creo que les dejo un tema bastante interesante como para desarrollar esas 3 preguntitas. Si quieren podemos utilizarlo en el mismo orden que teníamos el capitán Héctor, luego tendríamos entonces a Edgar, a Juan Carlos, y terminamos con Giovanni sobre todo eso, cuáles fueron los retos que ustedes tuvieron para la automatización, cómo involucrar a las personas para que no se queden detrás, e importante también cómo involucrar a otros operadores del comercio que participan en la cadena. Adelante. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que mencionas, si bien a veces uno ve la amenaza de la tecnología en cuanto a los temas de desplazamiento, pero realmente uno lo que lo tiene que hacer es utilizarlas para hacerlo más productivo. Inclusive hemos visto también cómo se destruyen los empleos, pero se crean otros mucho más tecnificados, inclusive de mejores ingresos. Entonces me parece muy válido esa reflexión que nos invitas. Y por último, Giovanni, cuéntanos desde acá, desde esta visión colombiana, ¿qué opinas de todo ese tema de virtualización? Y sobre todo por acá nos hacen una última pregunta, y es ¿cómo evitamos volver a caer al papel? Que de pronto, si bien ahorita esto nos empujó también a los documentos electrónicos, a la digitalización, ¿cómo mantenerlos en el futuro? Que esto no sea solamente el empujoncito, pero volvemos a la nueva normalidad y regresamos con esos hábitos que realmente no son tan efectivos ni productivos. Pues gracias. Bueno, no, ojalá que no regresemos al papel, por favor. Eso sería un retroceso bastante grande. Creo que eso es inconveniente desde todo punto de vista, pero bueno, yo creo que el tema hay que partirlo como en 3 puntos. Hay un tema de lo que es la nueva cultura, no solo empresarial, del sistema que se está creando. Creo que es bastante positivo, y creo que no es que haya sido fácil o difícil, es que tocó y tocaba, y yo creo que el rol de las diferentes organizaciones era, en ese tocó, que era casi que obligatorio, era cómo acompañarlos para precisamente cómo reentrenarlos, cómo darle las herramientas del caso para poder ser productivos. Y creo que en este tocó también ha abierto pues la mente de muchas personas a cambiar no solo sus hábitos de trabajo, sino sus hábitos de vida en muchos aspectos, lo cual veo como positivo. Yo no creo mucho que ese susto de que la tecnología acaba empleos. Yo creo que, tal como decían ahora, invita a nuevos empleos que hoy no existen, porque en esencia las necesidades del mundo, del ser humano, siguen siendo las mismas. Todos nos vestimos, todos comemos, todos nos educamos, todos queremos divertirnos, en fin, todo sigue igual. El tema es cómo seguimos o cómo satisfacemos esas necesidades cotidianas del ser humano. Entonces, en la medida en que tengamos facilidades tecnológicas
sin duda alguna abren nuevas puertas de oportunidades de empleo que ni conocemos cuáles serán en el futuro. Sin duda alguna habrán cualquier variedad de cosas que no nos podemos ni imaginar, pero que sencillamente llegarán por estos cambios tan acelerados. Eso te diría yo. Gracias, Giovanni. En efecto, hace unos 20 años no sabíamos cuáles eran las carreras del presente y ahora ya no sabemos cuáles son las carreras del futuro. Inclusive ya vemos como unas nuevas carreras han prosperado en esto, lo que viene siendo los nativos digitales, que realmente es un reto para todos empezar a tratar de sacar esa bolita de cristal, como decía ahí Juan Carlos, en algún momento para saber qué es lo que se va a presentar en materia de comercio exterior y la logística. Yo quiero agradecer a Giovanni, a Juan Carlos, a Edgar, al capitán Héctor por su participación, por supuesto también a la vice que nos estuvo acompañando en esta sesión de preguntas y a su equipo de trabajo que todavía nos acompaña en este momento, también a Giovanni Páez. Agradecer a todos nuestros aliados de negocio que permiten que esto sea posible, a la Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce, Univan, al grupo del Puerto Cartagena, Contecar. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias a todos los que se quedaron con nosotros conectados. De nuevo, un evento supremamente exitoso con más de 1000 asistentes y no quiero dejar de invitarlos también a los próximos eventos de la asociación. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran como @NaldexColombia en Twitter, LinkedIn, en Facebook y en YouTube, donde posteriormente va a ser colgada esta presentación. Los invito para al gran foro de regiones, donde lo vamos a realizar el 4, 5, el 6 de agosto. Por primera vez se van a unir las 4 regionales de Analdex, Antioquia, Caribe, el eje cafetero y suroccidente, bajo el lema "Las regiones siguen adelante". Participen, miren también cuál es el contenido temático, sabemos que les va a gustar mucho para que participen activamente. Y también los quiero invitar a la jornada virtual logística, donde vamos a tener 4 días de recorrido logístico online, que vamos a contar con un showroom, y este se va a realizar del 18 al 21 de agosto, donde vamos a hablar de los 360 grados del supply chain, garantizando cadenas globales de valor, costo eficientes, adaptativas y digitales. De nuevo, muchísimas gracias a todos por permanecer con nosotros y con los siguientes eventos. Les deseo una feliz tarde y mucha salud a todos. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Muchas gracias.